Hola, bienvenido a nuestro repaso de la lección número 11 para el 13 de junio del 2020, titulado La Biblia y la Profecía. Nuestro texto clave para el estudio de esta semana se encuentra en Daniel 8:14. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:29. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido la profecía? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última gran batalla. El historicismo y la profecía. El método básico que los adventistas del séptimo día aplican para estudiar las profecías se llama historicismo. Es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías. Si estudias Daniel 2:27 al 45, notarás qué aspectos del sueño indican una sucesión continua e ininterrumpida, qué poderes a lo largo de la historia. ¿De qué manera la Biblia nos muestra cómo interpretar la profecía apocalíptica del tiempo del fin? Fíjate que el reino de Nabucodonosor se reconoce como la cabeza de oro. De este modo, Daniel identifica a Babilonia como el primer reino. Entonces Daniel dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y luego un cuarto. El hecho de que estén sucesivamente uno tras otro sin espacios está igualmente implícito en la imagen, ya que cada uno de los reinos está representado en las partes de un cuerpo mayor que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Están conectados, así como el tiempo y la historia también están conectados. En Daniel 7 y 8, en vez de una imagen, se utilizan símbolos de bestias específicas. Pero la enseñanza es la misma. Se nos da una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales. 3 en Daniel 8. Comienzan con la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro cuando Cristo regrese y Dios establezca su. Me gustaría que analices qué gran ventaja tenemos los que vivimos en la actualidad, cuando ya ha transcurrido tanta historia con respecto a alguien que vivió en los tiempos. Sin duda, hoy tenemos un panorama más claro con relación a este. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos explicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos claves del contexto inmediato de las mismas profecías. Lee Números 14:34 y Ezequiel 4:6. ¿Cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? Estos pasajes podemos ver muy claramente la idea del principio de día por año, pero justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo, como en Daniel 7:25 y Daniel 8:14, así como en Apocalipsis 11:2 y 3. También Apocalipsis 12:6 y 14 y capítulo 13 versículo 5.
Otros tres elementos respaldan el principio de día por año. En estas profecías de Daniel y Apocalipsis, el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y cuernos que representan reinos sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente. Son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué debiéramos tomar como literales las profecías de tiempo? La respuesta es, por supuesto que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos cubren un lapso de tiempo de muchos siglos, lo cual sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se toman literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa, algo que sería imposible si las profecías de tiempo se tomaran literalmente. Finalmente, las expresiones peculiares utilizadas para designar estos periodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe de Daniel 9:25 habrá literalmente 69 semanas, o solo un año, 4 meses y una semana. La profecía no tiene sentido cuando se la interpreta de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio bíblico de día por año y las 70 semanas que convierten en 490 años? Ahora identifiquemos al cuerno pequeño. Durante siglos los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. Lee Daniel 7:1 al 25 y 8:1 al 13. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Se describe a ambos como un cuerno. Ambos son poderes perseguidores. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Ambos atacan al pueblo de Dios. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Ambos se defienden o se extienden hasta el fin del tiempo. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica al primer reino como Babilonia, el segundo como Medo-Persia, al tercero como Grecia. La historia es inequívoca. Después de estos imperios mundiales viene Roma. En Daniel 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. Solo un poder encaja con la historia y la profecía. El papado llegó a tener poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el Papa. El papado cumplió la persecución o la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército. Durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados, el papado procuró cambiar los tiempos y la ley, al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. En Daniel 2, 7 y 8, después de Grecia surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro poder podría ser ese aparte de Roma, ahora en su etapa papal?
Por más políticamente incorrecta que sea, ¿por qué esta es una enseñanza vital del mensaje de los tres ángeles y por lo tanto un componente vital de la verdad presente? Son preguntas para que meditemos en esta situación. Por otra parte, el bosquejo profético estudiado esta semana ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes de la Reforma. Pero no fue hasta el movimiento milerita, a principios del siglo XIX, que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Después del periodo de persecución medieval que terminó en 1798, con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Apocalipsis 13:3, Daniel 7 y 8 hablan del juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó, y con las nubes del cielo venía uno, como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Esta es una de la escena del juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hablan de lo mismo, según Daniel 8:14, el tiempo es de la purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación. Es de 2300 tardes y mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el día de la profecía de las 70 semanas, 490 años. Esta chatak, cortada o determinada de la visión de los 2300 días, Daniel 9:24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de las 2300 días o años de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas o 490 años de Daniel 9:24 al 27 son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del periodo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es del 7º año del rey Artajerjes. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión, de purificación del santuario celestial. Ahora hablemos sobre la tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. ¿Podría ser más evidente? Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento, basados en una realidad histórica, pero que enseñan una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Pablo se remite a la realidad histórica del Éxodo y elabora una tipología basada en la experiencia de los antiguos hebreos en el desierto. De esta manera, Pablo muestra que Dios, quien inspiró a Moisés para registrar estos acontecimientos, quiso que estas cosas sucedieran como ejemplos para nosotros, y de ese modo amonestaran a Israel espiritual, a decir, la tentación mientras vivimos en los últimos días. Hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección número 11. Pero ¿cómo esta lección puede ayudarnos a nuestra vida? Al repasar Daniel 2, nos fijamos con qué claridad se revela el método historicista, una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales que comienzan en la antigüedad y terminan con el establecimiento del reino eterno de Dios.
Dios nos ha dado la clave para interpretar estas profecías. Espero que sean de utilidad a tu vida y puedas compartirla con los demás. Hasta la próxima.